Bueno, y allí el plasma es una solución. El líquido pleural es una solución. Y ahí tenemos una pila de solución. La linfa es una solución, donde también circulan ciertos elementos celulares. ¿Okay? Porque es una solución especial, un líquido extracelular, vamos a llamarlo especial. Bien, de todo eso, el agua corporal es tan importante mantenerla que un adulto, estamos hablando de un adulto, el agua corporal total, ustedes saben que representa un 60% de nuestro peso corporal. O sea, fíjate que más de la mitad de tu peso es agua. ¿Ok? Es tan importante entonces mantener volumen y composición. Por eso es tan importante mantenerlo y por las propiedades que tiene y las funciones que ella ejerce en el organismo. Mientras tanto, el resto del peso, que sería un 40%, sería como, para dar el 100%, obviamente del peso corporal, sería como el peso, 40% restante es el peso de los tejidos en seco, ¿ok? De todos los tejidos en seco, del peso neto, una vez que se hayan deshidratado o se le haya eliminado todo el agua. Eso se ha determinado así. Sin embargo, ustedes conocen que el agua, este es el número base que vamos a utilizar, ¿ok? Para adultos. Pero, sin embargo, ustedes saben que esto puede variar. Hay ciertas condiciones especiales, entre eso la edad es muy importante, que puede hacer variar el agua corporal total. Dale más adelante. Fíjense que tenemos, todos los tejidos tienen agua, ¿ok? Y fíjense donde el líquido, el tejido que más agua tiene, músculo, seguido de piel, por ahí están riñones, de repente sistema respiratorio, pero músculo, piel es muy importante. Por eso los pacientes con quemadura, ¿ok? No te olvides de hidratarlo, no te olvides, porque va a perder. Primero le estás quitando una barrera mecánica. Lo otro es que se está perdiendo agua en un paciente quemado, ¿bien? Entre otras cosas. Músculo, por ejemplo. Y fíjense ahí abajo, que es el que está más subrayado, el tejido adiposo es el que menos líquido intracelular tiene. ¿Qué es un adipocito? ¿Ok? Una bola de grasa con un núcleo por allá y otros organelos así apretados hacia los lados y ya, punto. Eso es lo que es un adipocito. Bien, entonces fíjense que vamos a ver que una de las condiciones que pueden hacer variar el agua corporal total es el peso. Pero ¿qué tanto de peso que tiene ese paciente de su peso? ¿Es grasa o es músculo? ¿Ven? Entonces eso puede hacer variar el agua corporal total. Entonces, más o menos para que vean allí las diferencias. El porcentaje del agua y el peso neto, que dice ahí porcentaje de peso corporal, allí ese renglón quiere decir es el peso de ese tejido, ¿ok? Pero sin agua. Pero sin agua. Fíjense que la piel con agua, 72% de agua tiene. Si se le extrae el agua a la piel, queda representando 18% del peso corporal total del individuo. Y así sucesivamente. Eso es para que vean y recalquen. Y ahí al lado litros de agua que cada uno tiene. Miren, músculo tan importante que la cantidad de agua que tiene. Un individuo adulto fisiológico, vamos a llamar. Pasen la lámina. Ahora, ¿qué funciones tiene el agua? Muchas funciones. Como actúa como un medio de dilución, son el solvente de todos nuestros líquidos corporales, lo universal es el agua. Fíjense que nos interviene en la digestión y absorción. En la saliva hay una serie de sustancias. La saliva es ¿qué? 95% agua, casi todas las secreciones digestivas. Casi todas son 95% agua y 5% soluto. Pero los solutos, es necesaria esa agua para que estén bien diluidos los solutos. ¿Ok? Y muchos solutos que están ahí, puede haber electrolitos, pero pueden haber solutos orgánicos. Y en el caso de las secreciones digestivas, muchos son ¿qué? Enzimas que van a favorecer la digestión y la absorción. ¿Ok? Muchas. Entonces hay su variación. ¿Ok? Cada uno de esos líquidos son diferentes.
y son vertidos a un espacio muy importante, un espacio transcelular que es el tubo digestivo. Bien, sirve como transporte, ¿ok?, de todos los nutrientes y de todos los desechos, especialmente tanto en el líquido intracelular, pero especialmente en el líquido extracelular, ¿okay?, tanto en el intersticio, pero principalmente ahora hablando en el líquido intravascular. Actúa como medio de transporte de muchos nutrientes y de desechos. Imagínense que ese plasma, es inviable soluto sin algo líquido, ¿ok? Es inviable para que pues se pueda actuar ese soluto. Es como decir el azúcar diluida y el azúcar en grano. O sea, si no tuviéramos agua en el organismo, nuestros carbohidratos estuvieran, vamos a decir, micropartículas. ¿Qué va a hacer eso? Todo está diluido. Y las sustancias que no están diluidas, las sustancias que son hidrofóbicas, que no son solubles, ¿qué hace el organismo? Las ayuda. No soy soluble en el agua. Es como decir, vos tenéis grasa y tenéis agua. ¿Qué pasa con la grasa y el agua? Se separan. Vos las agarráis y las batís, el aceite. ¿Y qué pasa? Al rato se forman unas polióticas, pero luego tienden a cohesionarse y se vuelven a separar. Eso sucedería en el plasma con las grasas. Pero ¿qué hace el organismo? Ayuda a esas sustancias que son no solubles, como por ejemplo los lípidos, hormonas esteroideas, los triglicéridos, los colesterol, etc. ¿Qué hace? Entonces, se unen a proteínas, especialmente la albúmina. La mayor parte de la albúmina viene obviamente de hígado. Es más, la albúmina viene de hígado, ¿ok? No es la principal, es la más abundante. Sí es importantísima la albúmina, ustedes lo saben muy bien. Pero entonces siempre el organismo la ayuda, la solubiliza. ¿Y cómo la va a solubilizar? Uniendo esa grasa con proteína. Generalmente albúmina. Algunas veces son globulina, pero principalmente son albúmina. Aunque las globulinas también, de origen hepático, también pueden actuar. ¿Okay? Por lo menos las globulinas transportadoras de las hormonas esteroideas masculinas. ¿Okay? Por ejemplo. Y así tenemos. Es la fuente, el agua también es importante para diluir y para promover también de alguna manera la secreción de todas las glándulas endocrinas y exocrinas. Como hemos hablado, no vamos a entrar en eso. Sirve para el mantenimiento de la bulimia, del volumen sanguíneo, y por lo tanto de una otra variable muy importante que es la presión arterial. Ya ustedes saben que la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos, en este caso arterial, porque es presión arterial sobre las arterias, depende mucho del volumen sanguíneo. ¿Cuáles son las dos variables que determinan la presión arterial? Recuerdan, dos grandes variables. Sin miedo, sin miedo. Resistencia vascular periférica y... Vamos, de una vez, porque eso lo vamos a entender. Un parámetro que depende del volumen. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que moviliza o desplaza el corazón en un minuto de función cardíaca. ¿Ok? Si ustedes agarran cualquier libro de fisiología, le dice ¿cuánto volumen sanguíneo tenemos? 5 litros. ¿Pero qué? 5 litros en ese individuo de 70 kilos. El volumen sanguíneo puede variar. Anoten allí, el volumen sanguíneo, de forma práctica, vos lo podéis calcular. Representa un 7 a un 8% de tu peso corporal. 7 u 8% de tu peso corporal. De tal manera que no todo el mundo tiene 5 litros. Puede variar según tu peso corporal. Lo podemos calcular de alguna manera.
Ahora lo calculamos, de hecho. Y obviamente como es un conductor del calor de los tejidos, ese calor se transmite hacia la sangre y lleva todo ese calor, ¿ok?, hacia el centro regulador de la temperatura para que se desencadenen todos los mecanismos necesarios para mantener la temperatura normal, porque es súper necesario que no hagamos ni hipotermias ni hipertermias, porque de alguna manera se alteraría la función metabólica. Acuérdense que la velocidad de las reacciones enzimáticas, ¿okay?, dependen de la temperatura, es una de las variables muy importantes. ¿Okay? Las temperaturas bajas disminuyen la rata metabólica y las temperaturas muy altas aumentan la rata metabólica, la tasa metabólica. De hecho, temperaturas demasiado altas a nivel de hipertermia, hiperpiresia, con X, puede producir desnaturalización de proteínas, incluyendo proteínas estructurales y proteínas que son enzimas. Entonces, por eso es importante mantener la temperatura corporal, ¿ok?, entre 36,5 más o menos 0,5. Fíjense, 1 grado de temperatura puede marcar la diferencia. Bueno, esos son como de manera muy general, las funciones que tiene el agua corporal total. La siguiente. Ahora tenemos, como hemos dicho, condiciones que modifican fisiológicamente el agua corporal total. Así los hombres tienen mayor agua corporal total que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más masa muscular y como hemos visto, es el tejido que más agua acumula. Entonces, prácticamente por eso. De tal manera que un individuo, tenemos un hombre y una mujer de la misma edad, con la misma talla, ¿ok? De hecho, hasta con el mismo peso, el agua corporal total va a ser mayor en el hombre que en la mujer. Con la edad varía mucho. El recién nacido tiene hasta 75% de su peso corporal es agua. Por eso vómito y diarrea en los pacientes de recién nacidos, lactantes, es clave, porque de una vez se deshidrata. 75% de su peso corporal es agua. ¿Ok? Entonces, ahora a medida que vamos creciendo, adoptamos en un momento dado vamos a decir, el agua corporal, vamos a llamarla normal, de un individuo fisiológico, 60% de nuestro peso corporal. Y ya en la vejez, ¿ok?, va a disminuir hasta 50% o incluso menos. 50-45% del peso corporal es agua. Bien, es el comportamiento fisiológico. Por eso el manejo del agua también en los dos extremos de la vida debe ser extremadamente cuidadoso, ¿ok? Porque un paciente un paciente anciano que llega con deshidratación y demás, aparte que tiene envejecido muy posiblemente su función cardíaca, uno no sabe si qué función está limitada, pero de hecho tiene menos agua corporal total. Entonces hay que tener cuidado de no sobrehidratarlo, porque si lo sobrehidratas le vas a producir una hipervolemia iatrogénica, que quiere decir que se la provocó el médico tratante. Vamos a pasar. Otra condición que modifica el agua corporal, el agua corporal total, es el contenido de grasa del organismo, el porcentaje de grasa. A mayor porcentaje de grasa, menos agua corporal, ya saben, porque ese tejido acumula. Y el embarazo puede producir una hipervolemia fisiológica, en la mujer embarazada, porque se le anexa una nueva circulación, ¿ok? La circulación fetoplacentaria. Y esa nueva circulación, obviamente, circulación botella y más plasma, entonces se va a hacer hipervolémica fisiológica, ¿ok? Pero hipotensa fisiológica, porque siempre va a haber todo nuestro organismo, Dios lo ha hecho todo perfecto,
pero ese exceso de líquido tiene que acomodarse de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista endocrino, hay variaciones, ¿ok? Aumenta en el embarazo la progesterona, óxido nítrico, que son dos hormonas muy importantes que producen vasodilatación. Y ese proceso, ese fenómeno de vasodilatación, por un lado, aumenta el diámetro. Al aumentar el diámetro, tiene mayor capacidad de almacenar agua, ¿cierto? Y por otro lado, disminuye la resistencia vascular periférica. De tal manera que la mujer es hipervolémica, embarazada, con respecto al estado del embarazo, hipervolémica fisiológica, pero hipotensa fisiológica, especialmente en el primer trimestre. Ya segundo o tercer trimestre tiende a normalizarse las presiones arteriales como si fuera en estado de no embarazo. Seguimos. Bueno, entonces esto simplemente es como un repaso y haciendo hincapié aquí en los extremos de la vida. Fíjense cómo un niño puede tener 73-75% de su peso corporal es agua, y cómo en un anciano puede disminuir de 50-45% de su peso corporal es agua. Eso hay que tenerlo en cuenta, aprenderlo y ya tener conciencia del manejo de líquidos en estos extremos de la vida. Cuando ustedes vean pediatría, van a ver cómo se va a ir modificando el agua corporal total en las diversas edades pediátricas, por ejemplo. Y bueno, en medicina interna igual tienen que tomar, aunque yo sé que, bueno, en fin, vamos a seguir. Bueno, esto es un esquema que yo trato en alguna manera de... Vamos a desplegar, bueno, se desplegó todo. Sí, desplégalo. Esto es un esquema donde pueden ver... Ya va. Despliégame el otro. A ver qué. Sí, despliégate esa vaina. Aquí, muy bien. Entonces, el agua corporal total se distribuye en dos grandes compartimientos líquidos, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, porque aparecen membranas. ¿Qué son las membranas celulares? Y ya entonces tenemos dos grandes compartimientos. Entonces, hablando, si a un individuo, ustedes le pueden colocar, vamos a calcularlo, el agua corporal total de un individuo de 70 kilos es alrededor de 42 litros. Vamos a calcularlo por una regla de 3. ¿Qué quiere decir 60%? El agua corporal total de un individuo fisiológico, hablando de que pesa 70 kilos, hemos dicho 1.73, ¿ok? Porque esas son las variables de donde salen las variables normales, ¿ok? Tiene 60% de su peso, de agua corporal total, de su peso. ¿Qué quiere decir 60%? Que si el individuo, planteen ahí la regla de T, pesara en teoría 100, porque es 100%, ¿ok? Si el individuo pesara 100 kilos, tuviese 60 litros de agua corporal total. Y abajo vas a colocar, como en quinto, sexto grado que nos enseñan regla de 3, pero el individuo no pesa 100, sino que pesa debajo de kilos. El individuo pesa 70 kilos. ¿Qué quiere decir 60%? 60% de agua corporal total. En teoría, ese es porque es porcentaje, 100. Si el individuo pesara 100 kilos, tuviese 60 litros de agua corporal total. Pero el individuo fisiológico no pesa 100, ¿ok? Porque es porcentaje, ¿ok? El pesa es 70 kilos. Kilos con kilo. ¿Cuánto, esta es tu incógnita, cuánto de agua corporal total tuviese? Ese es el planteamiento de una regla de 3. Ahora vamos a despejarlo allí. Vamos a hacer, se multiplica 70 por 60, así se va a multiplicar, ¿ok? Chiqui. Y lo vas a dividir entre 100, ¿cierto? Entonces vas a tener 70
kilos por 60 litros entre 100. Si queréis quitar y cerito, kilos con kilos se van. Ahí lo tenéis, ¿ven? Ahí está, 42. Ese 60%. Ahora, ¿cómo está distribuido ese 60%? O sea, de esos 42 litros, 28 litros, hablando en cantidad, en litros, está dentro del líquido intracelular y 14 litros en el líquido extracelular, en todo lo que está fuera de la célula, sumando lo que está en el intersticio, líquido intracelular y los líquidos especiales, que serían linfa y los líquidos que están en los espacios transcelulares. Todo nos sumaría 14%, veis 28 y tenéis 14%. La diferencia es grandísima. Tenemos más líquido en el compartimiento intracelular, lo estáis viendo, ¿verdad? 2/3 partes del líquido del agua corporal total están en el espacio intracelular. Si yo sumo todo el líquido de todas las células que tenemos, de todas, no es de una célula, de todas nuestras células, el líquido intracelular es 2/3 partes. Y 1/3 parte está fuera de la célula, líquido extracelular. ¿Cierto? Entonces la aparición de una membrana, que es la membrana plasmática, ya nos compartimentaliza, ¿ok? Nuestro sistema, ¿cierto? Y esa agua, que es importante, que es una solución, está distribuida en líquido intracelular y líquido extracelular. En el espacio intra y extracelular está distribuido esa cantidad. 2/3 parte adentro, 1/3 parte afuera. Fíjense que hay una cantidad de líquido en el líquido intersticial, que es el líquido que rodea a la célula, despliega allí. Pues devuélvete. Ok. Hay un líquido que está fuera de la célula, vamos a después a la otra lámina. Pero luego, no, ya va. Sigue, quédate aquí. Pero fíjense que en el líquido extracelular aparece otra membrana, ¿ok? Salimos del intersticio y llegamos y aparece otra membrana. ¿Cuál es la membrana? La membrana capilar. La membrana vascular, la membrana capilar. Entonces va a dividir ya el líquido extracelular en 2 subcompartimientos. Esos 2 subcompartimientos es el espacio intersticial, que es el espacio que rodea la célula, ¿ok? Y tenemos el espacio intravascular, que lo llamamos líquido intravascular o plasma, que es la solución de la sangre, ¿ok? Bien, pero también encontramos 2 líquidos que vamos a llamarlos especiales, que no están ni en el intersticio, que no está en el líquido intravascular, que está confinado a otros subcompartimientos especiales intracelulares, que son pequeños pero importantes, que es el líquido linfático, que circula dentro del sistema linfático, que es un sistema, parte del sistema vascular, pero que lo que no cabe por el sistema venoso va por allí, ¿cierto? Además que tiene elementos celulares. Y tenemos otros líquidos, que son líquidos transcelulares, que circulan en el espacio transcelular, como el líquido que circula dentro del tubo digestivo o dentro de los espacios articulares, dentro del ojo, dentro de los espacios potenciales, ¿ok? En fin, eso sería líquido transcelular. La linfa representa 1 o un 2%, por eso no se toma como que muy en cuenta. Igualmente el líquido transcelular. ¿Ok? Si lo sumamos todos los líquidos transcelulares, 1 o 2% aproximadamente del peso corporal total, de tal manera que no se le da como importancia por cantidad, pero tiene su importancia fisiológica cada uno de ellos. Y son líquidos muy diferentes a lo que circula en el intersticio y a lo que circula a nivel intravascular. Se diferencian muchísimo, no solamente en cantidad de agua, sino en las características que tienen los líquidos
de la linfa y los de los espacios transcelulares, que son muy variables entre uno y otro. Es decir, es diferente el líquido que circula en el tubo digestivo que en el humor acuoso, el humor vítreo o en los espacios articulares. Son líquidos confinados a un sitio específico con características muy diferentes, pero son líquidos extracelulares que cumplen funciones en el mismo sitio donde circulan, donde se producen, ¿cierto? Seguimos. Si sumamos, ya va, disculpa, si sumamos entonces ahora todos los líquidos, estos extracelulares, no sería el restante de los 42%, 14 litros, es decir, una tercera parte del agua corporal total. Seguimos. Ahora esta laminita, dale, que es más o menos lo que ustedes seguro tienen por ahí. Hablando ahora porcentualmente igualito. Hablamos allá en términos de cantidad absoluta, ahora en términos porcentual. El líquido intracelular representa 35-40% del peso corporal total, despliega, y el líquido extracelular un 20 o un 25%. Si sumáis eso nos da 60% más o menos, ¿verdad? Si sumáis 40 y 25, 35, 20, bueno, más o menos, un promedio 60%. Bien, ahora decimos, fíjense que hay más cantidad en el líquido intracelular. Ahora aparece otra membrana dentro del líquido extracelular que nos da dos subcompartimientos extracelulares, que es el líquido intersticial, donde tenemos 15-17% del agua corporal total, y el volumen plasmático un 4 a un 5%, que es el líquido intravascular o plasma, del volumen plasmático. ¿Por qué? Porque ya aparece entonces una membrana. ¿Esa membrana es quién? La membrana capilar, que tiene una característica, así como la membrana citoplasmática tiene su característica, la membrana capilar también. Y una característica importante es que tiene poros grandes, los capilares, aunque depende del tipo, si son continuos, fenestrados, depende del organismo donde estén, que hay como 4 o 5 tipos de capilares desde el punto de vista histológico, pero en general en los vasos continuos, capilares continuos, tenemos que son porosos, pero tienen una limitación en pasar proteínas. En general dejan pasar todo, excepto proteínas. Por lo tanto, las proteínas quedan confinadas donde hay espacio intravascular. Y ahí tenemos en general la mayoría. Sí se puede filtrar una pequeña cantidad de proteínas, muy pequeñitas, y en el intersticio obviamente hay proteínas. Pero la mayoría quedan aquí adentro, ¿ok? Quedan dentro del líquido intravascular, especialmente la albúmina como más abundante, y que la albúmina sirve como proteína transportadora, por un lado, y determina la presión oncótica del plasma. Muy importante para el intercambio de líquido a nivel de las unidades microcirculatorias. Seguimos. Quite esa lámina, yo creo que esto está muy claro. Este es para que ustedes representen otra vez los compartimientos de líquido. Fíjense, tenemos el compartimiento intracelular, más cantidad de líquido en el compartimiento extracelular, con los dos subgrandes compartimientos. Pero tenemos dos compartimientos líquidos extracelulares especiales, que es la linfa como líquido que circula dentro de los vasos linfáticos, representa 1 o 2% del peso corporal, ¿ok? Y líquidos transcelulares, si los sumamos todos, 1 a un 2, porque generalmente es pequeña cantidad de líquido lo que circula en los diversos espacios, excepto el tubo digestivo, 1 a un 2% del peso corporal. Bueno, aquí dice 1 a 3%. Eso lo variáis según libro, según el texto, ok. Pero estamos en los números. Bien, para que no se olviden que la linfa y los líquidos transcelulares que circulan en los espacios transcelulares son líquidos extracelulares, pero que tienen características completamente diferentes a la del plasma. No circula obviamente en el vaso sanguíneo, no circula en el intersticio, sino en espacios especiales. La linfa en los vasos linfáticos,
los líquidos transcelulares, los espacios transcelulares según el que sea considerado, y que a pesar de que representa un peso corporal bajo, tienen su importancia fisiológica allí. Bien, otra cosa en esta lámina, ¿qué ven? Ok, con esas flechitas. Ok, esas flechitas, quiero que se recuerden de ellas, porque estos compartimientos están compartimentalizados, pero no son estáticos. Hay intercambio entre ellos, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque tenemos membrana citoplasmática, la membrana plasmática tiene sus propiedades, tiene canales, etcétera, receptores, y permite paso de sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, no solamente se referimos a agua, sino a solutos. Y hay cosas que no va a dejar pasar, pero tiene sus características. ¿Okay? Entonces hay intercambio entre el líquido intracelular y el líquido intersticial. ¿Okay? Y obviamente con el líquido intersticial con el plasma, porque la membrana plasmática también tiene sus características. Hablando del capilar como tal, donde esto sería una unidad microcirculatoria. Célula con, vamos a decir, con sus vasos. ¿Okay? El intersticio que rodea la célula, vaso, y siempre tenemos un sistema linfático según las excepciones, o tenemos un espacio transcelular según donde estemos ubicados. Bien, entonces eso lo tenemos que considerar. No son estáticos, son espacios dinámicos y hay canales o por las propiedades de las membranas que dejan intercambiar, sí o no, con sus excepciones. ¿Okay? Hay ciertas porciones que no son permeables al agua, por ejemplo, pero la mayoría de las membranas son permeables al agua. Siempre vamos a encontrar alguna que otra excepción. Hay algunas que no dejan pasar, por lo menos CO2. ¿Okay? No hay hidrogeniones, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Entonces hay algunas que otras excepciones, pero en general podemos decir que hay intercambio de sustancias, tanto agua como de solutos. Pasa la lámina. Ok, entonces simplemente esto es, el agua corporal total sigue siendo útil para poder calcular y manejar a pacientes deshidratados. ¿Okay? Se puede estimar la cantidad de líquido que ha perdido y cuándo se va a hidratar. Por eso puedo ver una manera de calcular de manera rápida esto. Obviamente este valor de 60% no lo vamos a utilizar en pediatría. En pediatría depende de la edad pediátrica, pero sí un individuo de 60 kilos. Entonces para eso es útil calcular el agua. No nos va a dar exactamente la cantidad de agua corporal total. Sí hay medios exactos, pero se utilizan desde el punto de vista experimental. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Ahí más o menos dimos un ejemplo, creo que ya lo dimos con el individuo de 70. ¿Qué quiere decir 60%? Si tomamos siempre de referencia ese, es un porcentaje. Que si el individuo pesara 100 kilos, tuviese, en teoría, ¿no? 100 kilos, tuviese 60 litros de agua corporal total. Eso es lo que significa 60%. Pero si el individuo pesa 58 kilos con kilo, ¿verdad? Si el individuo kilos con kilo, no puede poner kilos con agua, unidad con unidad, 58 kilos, siempre coloquen la unidad para que... ¿Cuánto de agua corporal total tendría? Agua, obviamente, volumen. Entonces esta es la duda que tenéis que resolver. Multiplicáis 60 por 58 entre 100. Y allí te va a dar 60 por 58 entre 100, 34.8 litros de agua corporal total de un individuo que pesa 58. Ahora podéis calcular el volumen plasmático de un individuo que pesa 58 kilos. También otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el volumen plasmático? 4 o 5% de tu peso corporal. ¿Cierto? ¿Se recuerdan?
¿Qué valor vas a tomar? Toma 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5%, el que vos queráis. Que obviamente vamos a escoger por lo general los extremos. 4 o 5% en ese rango que tenemos aquí, tenemos un rango mínimo y máximo. Entonces, ¿qué quiere? Yo tomé 4%. ¿Qué quiere decir ese 4%? ¿Ok? De peso corporal. Si el individuo, porque es un porcentaje, ¿ok? Es un... Si el individuo... le alegraste. Abrí la...